En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en la antigüedad, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando se instituyó la Santa Cuaresma en Roma, era muy breve, no como ahora que es los 40 días, sino que eran apenas 2 semanas de preparación para la Semana Santa, para la Pascua del Señor. Y por tanto, precisamente, comenzaba después del domingo que ahora llamamos Letare, que celebramos ayer, y todavía queda esto acentuado en la Sagrada Liturgia, si vamos haciendo el itinerario que se nos propone para cada día, porque de alguna manera aparecen más remarcados los sentimientos de austeridad, de sobriedad del tiempo cuaresmal, y esto va a ir increciendo cuando el próximo domingo, pues al introducirnos en la semana de Pasión, pues todo nos vaya marcando más precisamente ese tono cuaresmal, incluso a los sentidos, con la cubrición de las sagradas imágenes, de la Santa Cruz, etc. De alguna manera también aparece remarcado en las antífonas, especialmente en el introito de la misa, donde contemplamos a Jesucristo sufriente, Jesucristo paciente, que es el que lanza realmente ese desahogo de su corazón en medio de las tribulaciones que tuvo que pasar en su amarga pasión hasta la muerte. Y por eso todo nos quiere realmente a nosotros introducir en ese misterio de Cristo, en su pasión, en los padecimientos que pasó por la humanidad, para que nosotros también salgamos reforzados espiritualmente al contemplar estos misterios. Hoy se nos presentan 2 realidades importantes en los textos sagrados, especialmente en el Santo Evangelio, que es, de alguna manera, también otra premonición del desenlace pascual, que es la resurrección, de la cual Jesús hace mención específica en esa destrucción del templo que Él levantará en 3 días. Y para eso tenemos que recordar la importancia del templo de Jerusalén, de lo que esto representaba para el pueblo de Israel, el lugar de la presencia de Dios, la centralidad del culto. Sabemos que los judíos, especialmente después del destierro en Babilonia, fueron estableciendo las sinagogas como es el lugar para la oración, para la lectura de la palabra de Dios y para la reflexión, pero no tenían una acción cultual, precisamente porque esto se va a establecer cuando estén lejos de la ciudad santa y no haya culto en el templo, que ha sido totalmente desolado por los babilonios. Pero nuevamente, cuando se edifique el segundo templo, esto pues se retomará y continuará hasta el año 70 de la era cristiana, cuando ya sea totalmente destruido por las tropas romanas en tiempos del emperador Tito. Pero retomando esa idea de lo que significaba el templo como una de las instituciones fundamentales de la religión judía, el lugar del sacrificio, pero especialmente el lugar donde habitaba Dios, y lo que esto suponía para los judíos, especialmente para aquellos judíos practicantes y piadosos que durante el año pues acudían a las distintas fiestas y celebraciones que había allí, participaban del culto que se realizaba,
y de lo cual pues tantas veces el Evangelio pone de manifiesto como el mismo Jesús nos dio ejemplo, yendo desde muy niño con sus padres a esas celebraciones en Jerusalén, en peregrinación, como era lo habitual, con aquellos salmos y cánticos propios que tenían costumbre de ir cantando hacia la ciudad santa. Y de ahí que aparezca hoy en la epístola la figura del rey Salomón, porque aunque la edificación del templo estaba en el proyecto del rey David, no lo va a llevar a término, sino que será su hijo, el rey Salomón, que es el que representa un poco el apogeo de la realeza en el pueblo de Israel, el más grande de los reyes, juntamente con David, conocido por su sabiduría y por su justicia, pero que él mismo pues acabará también siendo infiel al Señor, dejándose seducir por costumbres extranjeras y por la misma idolatría. Sin embargo, Salomón tiene muchísima importancia para el pueblo de Israel y su autoridad es muy alta. Jesús nos dirá en el Evangelio que hay uno que es mayor que Salomón, hablando de él mismo en tercera persona. Y por tanto, esa autoridad quedará todavía resaltada cuando, al referirse al templo, Jesús habla de sí mismo, de su propio cuerpo. Y es en este anuncio que hoy nos hace el Santo Evangelio, precisamente con estos datos. Está cerca la Pascua, también nuestra proximidad a la celebración del Triduo Pascual, en ese itinerario hacia Jerusalén, donde nosotros vamos de alguna manera espiritualmente para rememorar los acontecimientos que allí sucedieron, pero también para entender el misterio de la resurrección que, como dice el mismo evangelista, los discípulos no entendieron hasta que se cumplió. Es decir, que necesitaban todavía que su entendimiento fuera iluminado por el Espíritu Santo para que aquellos hechos y los dichos que oían de Jesús tuviesen realmente el sentido que esto representaba. Pero hay también otro aspecto importante hoy en el Santo Evangelio que no puede pasar desapercibido, y es la expulsión de los mercaderes del templo, algo que tuvo que suponer realmente un escándalo y un tumulto dentro de aquel organigrama de las actividades que había en el templo. Pensemos que era una gran carnicería donde los levitas estaban todo el día allí tocando el cuerno, matando animales, sacrificándolos, esparciendo sangre, quemando la grasa. No tenemos una idea de lo que todo aquello suponía, pero también del negocio que había en torno a eso, de venta de animales, de cambistas, de los que iban a llevar el óbolo al corbán, etc. Y Jesús quiere hacer como una purificación de esa mentalidad mercantil de la relación con Dios, de buscar una conveniencia humana, un provecho material en la relación con el Señor. Y por eso actúa de esa forma tajante, incluso violenta, que tuvo que suponer realmente una controversia importante. Y lo hace porque quiere resaltar principalmente dos cosas. La primera es que el templo es un lugar sagrado, aunque después pierda su sentido y su valor con el acontecimiento cristiano, pero es el lugar donde habita Dios. Y eso sigue siendo para nosotros, en nuestra mentalidad cristiana, el concepto de la Iglesia, del templo católico.
no un lugar meramente utilitario donde buscamos unos condicionamientos humanos, que haya una capacidad para las personas, que se oiga bien, etcétera, sino que sea el lugar que nos facilite el encuentro con el Señor, nuestra relación con Él, nuestra vivencia de la presencia de Dios. Si el templo cristiano deja de tener esto, pierde su razón de ser y su eficacia. Y la segunda cosa es como en ese encuentro personal con el Señor, que la Iglesia tiene que facilitar, pues no podemos mercadear, porque Dios es gratuito con nosotros, se nos ofrece como un regalo, como un don, y eso exige al mismo tiempo de nuestra parte. Claro que nosotros pedimos al Señor, claro que muchas veces le ofrecemos a cambio nuestros sacrificios, nuestras mortificaciones, pero de alguna manera tenemos que entender que a Dios no lo compramos, ni compramos sus favores, ni sus beneficios, ni sus gracias, sino que es un puro don que Él nos hace a cada uno de nosotros, y que si de alguna manera queremos corresponderle, lo hacemos también desde esa perspectiva de la gratuidad, de la generosidad y del amor. Pues en el misterio de Cristo entendemos esta donación hasta el límite, o sin límites realmente, porque nuestro Señor se entrega por entero, sin condiciones, de forma ilimitada. Pidamos al Señor que en este tiempo cuaresmal, que ya va declinando, nos abra el entendimiento como a los discípulos para entender verdaderamente el sentido del tiempo cuaresmal, lo que la Iglesia nos quiere transmitir y comunicar en estos días santos, y que lleguemos a la Pascua verdaderamente renovados, con la ayuda del Señor, con la práctica sacramental de una buena confesión, de retomar en nuestra vida cristiana todo aquello que es importante, central, esencial, y dejar de lado todo lo que es secundario y que muchas veces pues acapara nuestro interés y nuestra atención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.